En este capítulo aprenderá a utilizar los controles de base para crear diversos grados de volumen liso y dentado. Al escoger los controles de base adecuados sin que importen las herramientas que elija, podrá controlar la forma para conseguir los resultados previstos. Al determinar el control de base que debe utilizar, es importante considerar el tamaño de la base con relación al diámetro de la herramienta y la situación de la herramienta con relación a la base. La base es el área que se halla entre particiones rectas dentro de figuras rectas. Su tamaño se determina por el diámetro y la longitud de la herramienta. Aquí se ha elegido una base de un diámetro medio. Los tamaños que más se utilizan son de un diámetro y medio, de 2. Observe que en el libro de texto el diámetro se indica con una X. En el caso de anillas, el tamaño de la base está relacionado con el diámetro del círculo de la misma. La posición de la herramienta con relación a la base influirá en la expansión o volumen que se consiga, así como en la cantidad de tensión de la base. El tamaño de la base del control sobre la base es siempre de un diámetro. La herramienta se sitúa entre su partición de base, así se consigue el máximo volumen y la máxima tensión en la base. Para conseguir este control, el cabello se distribuye y proyecta en ángulo de 45 grados por encima del centro de la base. Con el control desplazado de la base a mitad, la herramienta se sitúa directamente encima de la partición inferior. Así se consigue menos volumen y menos tensión en la base. Este ejemplo identifica un tamaño de base de un diámetro. Tenga presente que también puede utilizarse bases de un diámetro y medio y de 2. Para un control desplazado de la base a mitad de un diámetro, el caballo se distribuye y luego se proyecta en ángulo de 90 grados desde el centro de la base y con diámetro y medio se usa un ángulo de 45 grados por debajo del centro de la base. Según aumente el tamaño de la base, se reducirá el ángulo de proyección. Con control fuera de la base, la herramienta se sitúa por debajo de la partición inferior. Así se crea menos cantidad de volumen y menos tensión. En esta imagen se muestra un tamaño de base de un diámetro. Para un control de fuera de la base de un diámetro, el cabello se distribuye y luego se proyecta a 45 grados desde el centro de la base. Con diámetro y medio se utiliza un ángulo de 30 grados por debajo del centro de la base. Debe reducir el ángulo de proyección al aumentar el tamaño de la base. Con un control de base insuficientemente dirigido y la herramienta se sitúa entre las particiones en la posición más baja y de la base. Así se reduce el volumen y la tensión de la misma y se compara con un control sobre la base. Aquí se muestra un control de diámetro y medio. Para un control insuficientemente dirigido de un diámetro y medio, el cabello se distribuye y luego se proyecta a 90 grados desde el centro de la base. Baje el ángulo de proyección al aumentar el tamaño de la base. Con un control de la base sobredirigido, la herramienta se sitúa entre las particiones de la base y la parte superior de la misma. Este control crea una dirección y volumen extremados y reduce la tensión de la base. Aquí se muestra un tamaño de base de 2 diámetros. Se utiliza un ángulo de 45 grados por encima del centro de la base para un control sobredirigido, tanto en un diámetro y medio como de 2. Sin embargo, observe que para el de 1,5 la proyección se mide desde el centro del total de la base y para el de 2 desde la parte superior. Con el dentado, la posición de la herramienta y el tamaño de la base influyen en la cantidad de espacio hueco y enrollado que se consiguen. Por ejemplo, cuanto más grande sea la base, tanto más grande será el espacio hueco. La posición de la herramienta influye también en la tensión de la base y en la movilidad del rizo. Con el control de dentado sobre la base se consigue la máxima tensión en la base con un efecto de volumen debido a la falta de espacio hueco en la base. Aquí se muestra un tamaño de base de un diámetro.
Con el control de base insuficientemente dirigido, se consigue una tensión media en la base con un fuerte enrollado del rizo. Aquí se muestra una base de 1,5 diámetros. Tenga presente que también puede utilizarse una base de 2 diámetros para conseguir más espacio hueco. Con un control de dentado desplazado de la base a mitad se consigue menos tensión en la base y más movilidad del rizo. Aquí se muestra una base de 1 diámetro. Sin embargo, también puede utilizarse bases de 1,5 diámetros y de 2. Finalmente puede utilizarse un control de dentado fuera de la base, de 1 diámetro tal como se muestra aquí. Sin embargo, también puede utilizarse base de 1,5 diámetros y de 2. Con estos controles se consigue la mínima tensión en la base y la máxima movilidad del rizo.